Vamos a comenzar con una oración que hace muchos años que la escribí, pero del libro de los servicios de Dios, donde uno de los temas que trata es la fe, la esperanza y la caridad. Son oraciones para la fe, para la esperanza y la caridad. Y esta sobre la esperanza, que sabemos que el jubileo de este año 2025, pues el lema es Peregrinos de la Esperanza, pues por eso todas las charlas cuaresmales van a ser sobre la esperanza. Y esta oración se titula Si tuvieras confianza. El Dios nómada que te acompaña por el desierto de tu vida ha puesto en tu corazón su tienda, una fuente de confianza, un oasis de esperanza. ¿Y serás capaz de reconocerlo? Dios no te quiere quieto, te quiere nómada, peregrino de la confianza. Por eso camina de ermita en ermita, de santuario en santuario, de iglesia en iglesia. Camina hacia el interior de tu hermano y allí deposita esa semilla divina, la confianza. Ay, si la confianza estuviera al comienzo de tu corazón, esa confianza del que todo lo espera, esa confianza del que no tiene nada que temer. Si tuvieras confianza, levantarías la esperanza de este mundo. Si tuvieras confianza, llegarías a alcanzar todas las promesas divinas. Oh mi Dios, que no se seque el pozo de mi alma, que siempre pueda encontrar el agua de la esperanza y pueda beber entre mis pobres manos tu fresca agua. Amén. Esta primera charla está recogido del libro de la Fuerza de la Esperanza, excepto el último tema que recién creado, ¿no?, que me lo encargó el obispo, y entonces el último tema es distinto, pero también como sobre la esperanza, centrado más en la reconciliación. Lo mismo que el año pasado nos centrábamos en el año de la Eucaristía, este año, el año del jubileo, es un año para centrarnos más en valorar el sacramento de la reconciliación y del perdón. Y entonces el último tema será sobre eso. Y hoy, pues, el título que lleva esta charla es La llamada al seguimiento vivida desde la esperanza. Primero, esperar la luz que nos llena de esperanza. Nos dice San Pablo en la carta a los Efesios: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. El Padre de la gloria dice: os dé espíritu de sabiduría. Es la sabiduría divina. Un cristiano se mueve no por lo que yo sé o por el conocimiento mío que voy adquiriendo, sino por una sabiduría divina que nos viene de nuestra relación con Dios. Si no hay relación con Dios, no hay sabiduría divina. Y puedes venir a la Eucaristía, puedes ir a confesarte, puedes estar con los demás, pero la sabiduría divina viene de la relación y de la intimidad con Dios. Todo desde ahí tiene luz. Sin esa relación con Dios, todo se queda en la ceguera, en la oscuridad. Y hay dos cosas que dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, dice: el Padre de la gloria os dé espíritu de sabiduría, esa sabiduría divina.
San Ignacio de Loyola va a llamarlo el conocimiento interno. San Ignacio de Loyola menciona el concepto de conocimiento interno principalmente en sus ejercicios espirituales. En este contexto, el conocimiento interno se refiere a la experiencia personal y profunda de uno mismo, de las emociones, deseos y acciones en relación con Dios. Se trata de un conocimiento que no es solo racional, sino también espiritual y afectivo, que tiene que ver con cómo una persona se conoce a sí misma a través de su relación con Dios y su capacidad para discernir la voluntad divina. Porque es algo que se va fraguando en lo profundo del corazón. No es tanto una sabiduría de conocimiento mental como una sabiduría que tiene que ver con el corazón, en tu relación con el corazón de Dios. Por un lado es esa sabiduría divina y por otro lado es y revelación para conocerlo. Que el Padre de la Gloria te dé esa sabiduría y revelación para conocerlo. ¿Qué significa revelación? Es cuando algo está detrás de un velo, no se ve, pero se corre el velo y se revela. El misterio de Dios es así. El misterio de Dios está velado. Pero ¿cuándo se abre ese misterio de Dios para nosotros? Cuando nosotros abrimos el corazón, estamos corriendo el velo. Y entonces el misterio de Dios nos va penetrando en lo profundo del ser. Y después va a decir algo que a mí me encanta, es ilumine los ojos de vuestro corazón. Como si el corazón tuviera ojos. Aquí se está refiriendo a la fe. La fe ilumina los ojos del corazón, o sea, la fe ilumina. Y a mayor fe, más ves. Pero si no tienes fe, si tu fe es muy pobre, lo verás todo a un nivel mundano, a un nivel de eso, mundano. Pero no, es que la fe es la puerta del misterio, para entrar en el misterio. Ilumine los ojos del corazón, ilumine la fe, pero una fe interior, que brota del interior. Para que comprendáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados, ¿no? Cuál es la riqueza de la gloria que da en herencia a los santos. Es la fe, es la puerta para entrar en el misterio. Y ahí se nos revela cuál es la gran esperanza. La gran esperanza es la resurrección y la vida eterna. Esa es la gran esperanza de los cristianos. Todo está movido, pero cuando muere la esperanza de cualquier cosa, son como todo tiene que tener su semilla de esperanza en nuestra vida. Esta situación que es dura, que es difícil, tú puedes decir, esto no tiene solución. Si tú estás diciendo, esto no tiene solución, quiere decir que solamente estás contando contigo, pero no con Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios nos llama y tenemos el corazón abierto a Él, una luz nos viene. Y entonces viene una luz para transformar la vida, para cambiar la vida. El tiempo de Cuaresma, que es tiempo de conversión, pero si tú no ves la luz para cambiar tu vida, no puedes cambiar nada si no ves esa luz. En esto tengo que cambiar. En este acontecimiento de mi vida tengo que cambiar la manera de ver esa situación. Y necesito la luz de la fe. La confianza del corazón en Dios. Dios tiene para cada uno de nosotros un sueño, ¿no? Que Dios pone en nuestro corazón. Es lo que nosotros deseamos en nuestro interior, pero ese sueño puede ir cambiando a lo largo de la vida. En un momento Dios te pone algo, y después lo va cambiando. ¿Pero por qué?
porque te va santificando y te va llevando por su camino. Mis caminos no son vuestros caminos. En ese sueño de Dios, cuando tú lo realizas, eso que te pone en el corazón, que Rafael Arnaiz, ¿no?, el monje trapense, pues decía los dictados del corazón. San Rafael Arnaiz, en sus escritos espirituales, hace referencia a los dictados del corazón en varias ocasiones, especialmente en sus cartas y en su correspondencia con la abadesa del monasterio de la Clarisa y otros monjes. Uno de los pasajes más relevantes se encuentra en sus cartas, donde habla sobre cómo es importante seguir los impulsos del corazón, los cuales deben estar alineados con la voluntad de Dios, como una forma de buscar la autenticidad en la vida espiritual. Específicamente, en una de sus cartas a la abadesa del monasterio de las Clarisas, San Rafael comenta cómo la vida interior debe guiarnos a vivir en coherencia con los dictados del corazón, siempre bajo la luz de la fe y el discernimiento cristiano. En resumen, se refiere a la atención de los deseos profundos del corazón como algo que debe orientarse hacia lo divino, sin dejarse llevar por pasiones desordenadas. Esta enseñanza resalta la importancia de ser sinceros con uno mismo y con Dios, buscando vivir una vida auténtica según la vocación personal. Si tú haces caso a esos dictados del corazón, entonces la vida se hace más vida y el amor se hace más amor. Vas creciendo en vida y en amor. ¿Qué podría hacer para que la vida sea más vida y el amor más amor? Cuando uno descubre la gratuidad del amor de Dios, entonces se hace consciente de su pobreza y su debilidad. No nos podemos imaginar, en nuestra mente no cabe la infinitud y la inmensidad del amor de Dios. No solamente en esta tierra y en cada uno de nosotros, el amor que Dios nos tiene, sino el amor a todo el universo, a toda la creación. Dios es amor. Pero cuando uno se siente amado, que ahí es donde viene el despertar espiritual, ahí entonces es cuando uno se ve muy pobre y muy débil ante un amor tan grande. Los grandes místicos han contemplado como la máxima expresión del amor de Dios a Cristo crucificado. Y han caído a los pies de Cristo crucificado y sintiéndose muy pobres y muy débiles y muy nada, ante la inmensidad de ese amor y de esa sangre derramada por ti para la salvación de todos, ¿no? ¿Y qué es lo que se descubre? Que la misericordia de Dios es infinita y llega a todo aquel que le abre el corazón. Por un lado es la gratuidad del amor de Dios. No es que nosotros nos merezcamos que Dios nos ame, sino que Él nos ama porque es amor. Porque es amor. Por eso la salvación no es por nuestros méritos, sino porque Dios ha querido salvarnos. Y tú puedes aceptarlo o no aceptarlo, esa salvación en tu vida. Así que por un lado está la gratuidad del amor de Dios, la misericordia infinita de Dios, y por otro lado está nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestra nada, ¿no?, ante el todo de nuestra vida, que es Él. Decía el Salmo, el otro día lo recitábamos, ¿no? Contemplarlo y quedaréis radiantes. Cuánta necesidad a tener vuestros ojos fijos en Jesús el Señor, nos dice la primera carta de San Pedro.
O sea, nuestra mirada, el centro y la centralidad de nuestra vida de fe está en Cristo, por encima de todo lo que pase. Cristo, tú contemplarlo y quedaréis radiante. Él va a iluminar todo, pero hace falta contemplarlo. Y contemplarlo es mirarle dejándose amar en esa situación que puede ser dura y difícil, pero dejarte amar ahí por Él. Y sentirte abrazado por Él ahí en esa situación. A veces la misión que Dios nos encomienda parece humanamente imposible. Cuando hay algo que se ve que es difícil, porque claro, yo a vosotros no os revelo qué es lo que yo espero de esta comunidad, ni qué es lo que espero de cada uno, yo me lo callo siempre. Pero si yo pusiera a decir, yo espero de ti esto, y tú podrías hacer esto, y podrías lo otro, y vosotros podríais decir lo mismo de mí, entonces lo que pasa es que hay que respetar el proceso de conversión y que cada uno vaya descubriendo los pasos que tiene que ir dando en su vida. Entonces, pues muchas veces parece que lo que Dios te pide que no es para mí. Y cuando tú piensas que esto no es para mí, precisamente es para ti. Ocurre cualquier cosa, hace falta cualquier cosa, esto no es para mí. Claro que no es para ti si tú nada más que cuentas contigo mismo. Pero si tú cuentas con Dios, eso que es difícil es para ti. Lo que pasa es que hace falta contar con Él. Si es que ¿dónde tenemos nosotros nuestra fuerza? Cristo es nuestra roca. Y mire cada cual cómo construye, porque uno solo es el cimiento, Jesucristo. ¿Dónde tiene tú arraigada la vida cristiana? En Cristo. Entonces con Cristo hemos vencido al mal, al pecado, a la muerte, a todo. Con Él. Sin Él no hemos vencido a nada. ¿Qué he de hacer? En Efesios 1:4, Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. O sea, hemos sido elegidos por Él, escogidos por Él. Llamó a los que Él quiso. ¿Y por qué me llama a mí y no llama a otro? ¿Y por qué te llama a ti a formar parte de una comunidad, a implicarte en esa comunidad y a otro no? Es que llamó a los que Él quiso. Y quiere contar contigo para que tú seas sus manos y sus pies. Y le preste también tus labios para predicar el Evangelio allí donde estés. Nosotros que somos el cuerpo místico de Cristo, Cristo es la cabeza, pero nosotros estamos unidos a la cabeza a Cristo. Y Cristo es el que nos lleva. Claro, esto de que nos eligió antes de la creación del mundo, esto pertenece al misterio. Para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Es una llamada a la santidad, y lo dice San Pablo. Y bueno, Vaticano II habla de la llamada universal a la santidad. Y entonces eso hace falta que uno lo desee. Si uno no lo desea, la santidad nunca llega. Pero el deseo de santidad, el deseo de perfección, el deseo de avanzar en la misericordia con los demás, en el perdón con los demás, el deseo de conversión, el deseo de oración, todo está metido dentro de ese deseo de santidad de vida. Porque Dios es santidad y nosotros somos hijos de Dios, reflejo de esa santidad divina. Por eso el pecado no entra en nosotros. Lo nuestro es la vida de gracia.
No podemos permitir el pecado cuando Dios es santidad y somos hijos de Dios, reflejos de la santidad divina, reflejos de la misericordia divina, reflejos de la bondad divina, de todo el amor de Dios, reflejos de eso. Entonces no es una llamada a decir yo me contento, es que yo soy así y que mira que me aguanten como soy porque soy así con estos defectos. Pues no, es que ahí hay una llamada a la conversión, porque hay que hacer una vida agradable, una vida que sea reino de Dios, que haya fraternidad, que haya comunión, que haya perdón, que haya paz entre nosotros, que nos escuchemos unos a otros, que nos amemos de verdad y de corazón. Y eso es reino de Dios. Entonces, claro, esa llamada a la santidad no es llamada a la mediocridad, a contentarme con lo que soy y ya decir yo soy perfecto, yo no necesito convertirme, o como algunos dicen, yo ya con lo que hago ya es bastante. Y Dios siempre pide más, porque Él es más. Él es más amor, más entrega, más sangre derramada de la que tú te imaginas por ti. Y va a decir Jesús en la primera el Evangelio de San Juan, nadie va al Padre sino por mí. Y Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y que todos llegamos y que conozcamos al Padre. Y eso está en el corazón de Jesús, está el hacer presente el reino de Dios y el Padre, que conozcamos al Padre. Y nadie va al Padre sino por Él. Y nosotros recitamos el Padre Nuestro todos los días. Es nuestro Padre. No es uno que está en las nubes. No. Es hasta más real que el Padre que tú tuviste, y tu madre que te engendró y que te dio a luz. Todavía es más real este Dios Padre y esto que nuestros padres físicos. Lo que pasa es que hace falta trascender, elevarse a otro nivel para poder contemplar y ver esto. Mirad, más seguro que Dios no tenemos nada y sin embargo no se ve con nuestros ojos. La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado, nos dice el Evangelio de San Juan. Y después va a decir Jesús, yo soy el camino. Ese camino solo se vive como lo vivió Jesús. Yo soy el camino. Y en tu vida se va reproduciendo el camino de Jesús. Quiere decir que habrá momentos que vas cargando con la cruz subiendo al Calvario, que hay momentos que está en Getsemaní, que hay momentos que está en el Tabor, que hay momentos que está todo muy bien, todo, y estás tú hablando de las bienaventuranzas y qué bien este grupo de catequesis, y qué bien este grupo de vida ascendente con que estamos, qué bien, ¿no? Pero hay otras veces que dura es la vida, qué dura. Entonces todo tiene que estar encajado dentro de ese proceso y de ese camino. Ese camino solo se camina como lo vivió Cristo. Y hacer este camino es un compromiso de fe. La fe es obediencia a Dios y la fe nos implica. Dice la primera carta de Juan, quien dice que permanece en Él debe caminar como Él caminó. El estilo
el corazón que tú tienes es el corazón de Jesús, los sentimientos de Jesús. Pero después la vida es la que te va santificando. La vida está llena de contrariedades y de sorpresas. Y hay que estar abierto a lo inesperado de Dios y dar una respuesta, pero de santidad, de vida. Estos días, cuando yo digo, me podía haber muerto desangrado en el cuarto baño solo allí. Si María del Mar no me lo coge, seguro que me desangro. Y yo, cuando estaba viviendo ese momento, pues decía, Dios mío, si tú me quieres llevar, pues me llevas. Como tengo paz y vivo en gracia de Dios, pues, que tengo que estar aquí, pues yo sigo aquí. Que me tengo que curar, que tengo que pasar por un hospital, pues paso. Que tengo que pasar por lo que sea. Y para mí ha sido un regalo de Dios todo esto. No, más regalo de Dios que hay que ver lo que he pasado. Que me podía haber muerto. Pero claro, hay que encajarlo desde la fe. Así que yo aproveché para evangelizar al de la cama de al lado, al esto, al otro, a las distintas personas, ¿no? Se trata de recorrer el mismo camino que Jesús. Y eso nos hace a nosotros implicarnos en el reino de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es poner el reino de Dios como lo primero, no como lo segundo o lo tercero de nuestra vida. Mi casa, mi familia, reino de Dios. Mi persona, reino de Dios. Mi comunidad, reino de Dios. Mi trabajo, reino de Dios. Y yo soy el cauce de Dios para hacer presente ese reino. Y para eso hace falta habituarnos a tres cosas en nuestra llamada, en nuestra vocación cristiana. Una primera es alargar el sentido de la llamada, porque todo es amor. Entonces, alargar el sentido de la llamada quiere decir que cada día tú vas dando una respuesta a esa llamada. Y vamos creciendo. No es lo mismo el amor que yo tengo ahora que el amor que yo tenía cuando me ordenaron sacerdote. No es lo mismo. Y lo que hay que ir hacia más, no hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. No alejarse de las cosas de Dios, sino acercarse cada vez más a Él. Dice, cuando se tira una flecha, pues cuando está más cerca de la diana, más velocidad tiene. Y así es Dios con nosotros. Cada vez que te acercas más a Él, más te falta a Él. Tienes más necesidad de Él. Tienes más sed y más hambre de Él. Pero hace falta acercarse a Él. Vivir en Él. Abrazarle a Él cada día. O sea, alargar el sentido de la llamada es que todo es amor. Y cada día la respuesta que te pide tu llamada a Jesucristo es amar. Y amar también lo que es difícil, lo que nadie quiere amar. Es entender la vida como misión y como encargo de Jesús. Y el Señor te confía su mundo para que le eche una mano, para que colabores con Él, para que lleve a los demás la salvación que viene de Él. En el pelagianismo, que es tanto el Papa hablaba en Evangelio Gaudium de dos pecados, ¿no? Que podría ser la mundanidad y lo otro es el pelagianismo, que el pelagianismo es que yo me salvo por mis propios méritos, por mi esfuerzo personal. Y aquí, sin mí nada podía hacer. No nos salvamos por nosotros mismos ni porque tengamos mucha voluntad, sino porque contamos con Él
y porque todo lo hacemos con Él y vivimos con Él. Y entonces tú le das lo pobre de tu persona, es lo que tú entregas. Jesús llama a los que Él quiere, subió al monte y llamó a los que Él quiso y vinieron donde Él. Y la llamada es expresión de su amor. Y no hay seguimiento sin amor. Y sentirse llamado es sentirse amado para amar. Y lo que se ama es lo que se salva. Ya eso me lo había escuchado más de una vez. Y dirá también en la primera en el Evangelio de Juan: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Y después va y dice que cuando se da fruto se poda para que dé más fruto. Entonces nuestra vida tienen que ser frutos de amor, todos frutos de amor. Todo lo que haga en la vida sea fruto de amor. Y todo lo que no sea amor, sobra. Está fuera del reino de Dios. ¿Cómo muere Él? Amando, perdonando. Es el amor. Primero hay que alargar esa llamada, ¿no? Alargar el sentido de la llamada, porque todo es amor. En segundo lugar, ahondar el sentido de la llamada. ¿Cómo se ahonda ese sentido de la llamada? Pues con la confianza y el abandono en Dios. A medida que se va creciendo hay que ir aprendiendo a abandonarse en Dios. Y los más mayores, vivir ya abandonados en Dios. Y nuestra vida está en las manos de Dios. Y entonces es la confianza y el abandono. La llamada es un Dios que se vuelca en ti. El lenguaje de la vocación es el lenguaje de la confianza. Y esa confianza supone un riesgo. No supone el acomodamiento de cada uno, sino el dar la vida supone riesgo, el arriesgarte, el darte, el entregarte. No somos cristianos para vivir acomodados, sino para vivir arriesgados. ¿Por qué eran perseguidos los cristianos? Porque arriesgaban su vida. San Pablo dirá: sé bien de quién me he fiado. Decir sí a Dios es un vaciamiento para que Él nos llene plenamente, totalmente. Pero es un vaciamiento de ti. El que quiera seguirme, que se niega a sí mismo, es vaciarte para llenarte de Él. Es lo que hizo la Virgen María y es lo que nos enseña. El que quiera seguir a Jesús, que se vacie de sí. Por eso el cáncer de la vida cristiana es el ego. El ego y el ego herido. Y es que me han hecho esto, es que me han hecho lo otro, y me quedo ahí. Y me olvido de que lo mío es amar. Y no veo mi pecado, porque como yo llevo razón, que me han hecho daño, pues no veo mi pecado. Y mi pecado es que tú ames también al enemigo y ames lo que te cae mal, lo que te hace daño. Si a Jesús lo están crucificando y está perdonando y amando. Así que decir sí es un vaciamiento de nosotros para llenarnos totalmente de Él. No es tener que hacer cosas, ¿no? O implicarnos más en más compromiso, sino es en dejar hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y preguntarte y discernir, esto es lo que Dios quiere, pues lánzate. Pero algo de riesgo tiene que haber. Cuando a mí me eligieron vicario o delegado del clero o incluso hasta párroco, ¿no? Y una parroquia grande, o sea, y tú dices, bueno,
Es lo mismo que vosotros decís, Señor, no soy digno de que entre en mi casa. ¿Quién de nosotros está capacitado para evangelizar bien y para vivir una vida cristiana en condiciones y testimonial y eso? ¿Quién de nosotros? Ninguno. Ahora deja que Dios actúe a través de ti, pero no frenes la acción de Dios en tu vida. No la frenes. Deja que Dios sea Dios en tu vida, olvídate de ti. Deja que Dios actúe a través de ti. Déjate llevar por Él. Y hay que actualizar esa llamada cada día. Se renueva cada día. Son días llenos de sorpresas que necesitan una respuesta de amor, pero con Cristo. Y la llamada de cada día es un gesto de amor nuevo de un Dios que te sigue amándote y no deja de llamarte. En ningún día de nuestra vida Él nos llama para el seguimiento. No hay un día que no nos llame a seguirle. Desde el día que le dijimos que sí, nos llama. Después le podemos traicionar como Judas, o le podemos negar como Pedro, o podemos alejarnos de Él. Hay quienes le siguen, se entusiasman, le siguen y de pronto empieza la vida de comodidad, las cosas de este mundo, la mundanidad y eso, y como tú no alimentes tu fe, la fe muere. Y el mundo te come y te lleva al mundo. Hay un contraste entre mi realidad pobre y su infinita misericordia. Y a medida que crecemos y que maduramos, nos damos cuenta que más pobres somos y que su misericordia es todavía más infinita de lo que yo pensaba. Es mucho más grande que lo que yo pensaba. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. El Benedicto, el sol es Cristo. Pero ¿de dónde brota? De las misericordias, de las entrañas misericordiosas de Dios Padre. Dios Padre tiene entrañas de misericordia y como tiene misericordia la tiene contigo y la tiene conmigo. ¿Y cómo me va a perdonar Dios con esto y cómo soy, con estas cosas y con estos pecados? Y cómo es ahí el milagro, ahí está el milagro. Y que te olvides de ti y piense en la acción misericordiosa y en la acción de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que busca el demonio? Que tú digas, yo no puedo hacer nada, yo esto no lo puedo combatir, yo con esto no puedo. Eso es lo que quiere el demonio. Y entonces tú quieres la salvación por tus méritos, porque tú vas a conseguir esto, porque vas a conseguir lo otro. Y tú no consigues nada sin Él. Pero al creerte firmemente esa misericordia infinita de Él. ¿A qué nos llama el Señor? El tercer punto. Hay una doble dimensión. Hacer paso del amor de Dios a otros. El amor de Dios pasa a través de ti hacia los demás. Es lo que yo hablo, que no se trata tanto de ser instrumento de Dios como ser cauce limpio donde la gracia de Dios, el amor de Dios pase hacia los demás. Que esa ternura de Dios, esa dulzura de Dios, esa alegría que Dios es Cristo en nuestra alegría, que eso pase a través de ti hacia los demás, que transmita la alegría del Evangelio, si es que el Evangelio llena tu vida, porque si no, no tienes alegría. Si lo ves como una carga de cosas que tienes que hacer, entonces no has descubierto nada. Precisamente en vivir el Evangelio ahí está nuestra alegría. Mira que yo he pasado cosas en mi vida y la he pasado y la he sufrido, lo mismo que vosotros, lo mismo que los matrimonios, lo mismo que esto, pero ahora no cambio por nada lo que tengo y lo que he vivido. ¿Entendéis? Entonces, y tú dices, bueno, es que mi marido, es que mi mujer, es que esto, es que lo otro. Cuando te pones a pensar así,
Tú puedes decir, es que si el obispo, que si este sacerdote, que si el otro. Eso es echar balones fuera. ¿Sabes? No. Mira cuál es tu respuesta ante todo eso. Y la respuesta nada más que una, el amor. Así que por un lado seamos cauce de ese amor limpio de Dios hacia los demás. Cuando vivimos en gracia es cuando Dios puede actuar a través de ti. Y después, en segundo lugar, continuar la misión de Jesús. Y no hace falta grandes cosas. Mirad, hay una gran diferencia entre entrar aquí y darse un beso o un abrazo o buenos días o buenas tardes, a entrar como un borrico, sentarse en una silla y como si no hubiera nadie y los demás fueran un mueble. ¿Hay diferencia? ¿Qué es reino de Dios y qué no es reino de Dios? ¿No? Vamos a construir el reino de Dios. Entonces, hay un saludo, una sonrisa, un ¿cómo estás? Son cosas, detalles que van creando relaciones humanas, pero porque en realidad quien tiene que resplandecer en la comunidad es Cristo, no nosotros. Pero todo eso ayuda. Es un talante que gratifica la vida, la confianza y te sientes querido. El Señor te pide, di a todos cómo soy yo, por cómo te he tratado, por lo que has experimentado de mí, por lo que has tocado y palpado del verbo de la vida. Díselo tratándolo como te he tratado yo. Esta es la misión de conquistar el mundo y a todos. ¿Cómo te trata a ti Dios? Trata tú así a los demás. Entonces, claro que eres discípulo de Jesús. Y claro que eres hijo de Dios. Te estás comportando como hijo y como discípulo. Ahora, ya el último punto. ¿Qué resistencia ponemos nosotros a la esperanza? A una vida donde nos sentimos llamados y donde tenemos que transmitir esperanza a los demás. Lo primero es el realismo. Es una de las resistencias a vivir desde la vocación desde la esperanza. Y nos preguntamos, ¿esto de la vida eterna, esto que es verdad o esto es una mentira o esto es un sueño, esto se lo han inventado los hombres, se lo han inventado la Iglesia? Claro, yo me fío de lo que Jesús dice en el Evangelio. Y la realidad es que si es que Cristo ha vencido al mal, ¿por qué sigue el mal en el mundo? ¿Y por qué hay tanta guerra y por qué hay tanto? Si Él pudiera, si es Dios, ¿por qué no lo hace? ¿Y cuál es el realismo? Que hay guerra, que hay esto, que hay injusticia, que hay esto. Esta es la realidad. Y cuando dejamos de luchar a causa de los pobres, resultado, podemos llegar a decir que eso no es posible. ¿Cuántas veces te dice un catequista, me he estado volcando, los padres pasan de sus hijos, el niño, cualquiera aguanta a este niño, etcétera, etcétera, etcétera? Y tú dices, ¿merece la pena tanta lucha, tantos años? Y diciendo siempre el cura lo mismo para que la gente no se convierta, ni el cura tampoco. ¿Merece la pena si siempre digo lo mismo? De otra forma, pero lo digo. Yo no digo más, sino lo que llevo dentro. Pero eso lo llevamos todos dentro. Ahora, yo me puedo callar todo o decirlo todo. Yo enseñé a orar a los demás cuando yo oraba mi oración en voz alta. Así fue como yo empecé a enseñar a orar.
orando en voz alta. Con un grupo de gente, ¿no? Yo preparaba un retiro, preparaba un curso de oración, de iniciación a la oración, y yo lo que hacía era orar en voz alta. Y metía a la gente en la oración. Si lo que tú tienes dentro de ti te lo quedas para ti, eso no llega a ningún lado. Ni tú estás evangelizando, ni estás cambiando la realidad donde tú vives. Por tanto, el reino de Dios no se está haciendo presente. Tú eres uno que va a la iglesia, pero no hace presente nada del reino de Dios. Además, que estás en tu casa y dices, ¿cómo voy yo? Si digo esto es un problema, si esto, ¿cómo voy a decir yo esto? ¿Cómo voy a decir lo otro? Y uno tiene que vivir en la verdad y decir la verdad, y después que cada uno sea libre de escoger lo que quiera, pero uno vive en la verdad. Y a nosotros se nos ha mostrado la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese realismo que deteriora nuestra vocación y nuestra esperanza cuando vemos que los resultados son muy pobres. Pero fijaros cuál es el mayor, humanamente, cuál es el mayor fracaso de Jesús. Lo que decían los discípulos de Maús, es que le hemos seguido y esto, y al final nos vamos a nuestra casa porque esto ha fracasado, lo han matado y lo han crucificado. Aquí se acabó todo. ¿Y se acaba todo? No, viene la resurrección y la vida eterna. Entonces quiere decir, cuando tú te creas que tú hayas fracasado en todo en tu vida, que tú sepas que tú no has fracasado, porque el mayor fracaso es Cristo crucificado, y sin embargo es el mayor acto de amor y de salvación para la humanidad. Y muchas veces cuando tú te crees que tú estás fracasando, no estás fracasando. Pero cuando tú lo vives entregando tu vida y amando, como Jesús crucificado, te sientes crucificado, pero estás amando y perdonando. En esa fe hace falta la confianza y esperar el momento de Dios. Entonces, yo me he encontrado con personas muy desesperadas en su vida y que todo pues le ha ido mal, o sea, todo y todos mis hijos, cada uno, todo ha salido torcido, todo lo contrario a lo que hemos educado en la casa y todo así, pero todo ha salido torcido. Y yo he fracasado con mis hijos. Pues tú no has fracasado con tus hijos. Tú has hecho las cosas como sabías hacerlas. Y tú has puesto el corazón. Y tu hijo es libre de escoger por aquí o escoger por aquí. Pero tú has hecho lo que podías hacer. El realismo es una de las resistencias para vivir nuestra vocación. Después la desesperación. Es otra de las resistencias. ¿Cuántas personas angustiadas, cuántas personas deprimidas, que se sienten fracasadas cuando la vida está llena de obstáculos, de contrariedades, de dificultades y llega la vida a asfixiarte? Pero date cuenta que Jesús tuvo que vivir Getsemaní, la agonía de Getsemaní. Esposos que suicidan su proyecto de vida conyugal, que ya no tienen ilusión, por vivir un amor más grande. Gobernantes que suicidan sus deseos iniciales de servicio y del bien común por intereses propios. Sacerdotes que suicidan su confianza en la fuerza transformadora del Evangelio. A mí me ha llegado a decir, yo no creo en la comunión ni en la fraternidad sacerdotal. Eso me han dicho a mí, sacerdotes. Yo no creo en eso.
Pues si tú no crees, estás suicidando. No es que tú te suicides, sino que estás suicidando una verdad evangélica y sacramental, que es la fraternidad sacerdotal. Es sacramento. Laicos que pierden la esperanza de que su comunidad pueda renovarse. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Pues yo me acuerdo cuando yo llegué a campamento, tuvimos una Eucaristía, fuimos de convivencia, tuvimos la Eucaristía y dice una persona: esta comunidad, esto no tiene arreglo, esto será como siempre. Y después se cantó eso. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo y lucha por la verdad. Todo puede ser transformado y todo puede ser. Ahora depende de ti. Si tú puedes ser un freno para tu comunidad, para avanzar como hermano, tú puedes ser un freno. Tú puedes ver todo lo negativo de los demás y no lo positivo. Y todos los defectos del cura, que tendrá mucho, y no ver lo positivo y la entrega de la persona. Entonces está en ti elegir la luz de Dios y lo que da vida y lo que construye vida, o por el contrario, está en ti el encerrarte y el sacar todos los defectos de los demás como si el único santo fueras tú. Y te olvidas de que somos pecadores, necesitados de conversión, y que nos tenemos que ayudar a esa conversión unos a otros. Y ser valiente y dar paso hacia adelante. Otro de los obstáculos para... O sea, cuando hemos dicho resistencias para vivir la vocación desde la esperanza, y hemos hablado de la desesperación, pues no permitir esta negatividad porque es contraria al Evangelio. Otro obstáculo para vivir la esperanza es la presunción. La persona presuntuosa, para la persona presuntuosa existe futuro, pero ese futuro es el hombre y no Dios. Es lo que decía antes, en el pelagianismo la salvación depende de nuestra fuerza y no de Dios. El que es presuntuoso muchas veces se sentirá fracasado. La vocación cristiana es sostenida por Dios y las dificultades hacen ver que la fuerza de Dios se mantiene en nuestra debilidad, que no hay fracaso para nosotros, que si me tengo que enorgullecer de algo es que Cristo viva en mí, pero no lo que yo valgo, lo que yo soy, y que sin mí esto no va a funcionar. Y también muchas veces pensamos que por hacer muchas cosas y por crear más grupos, por crear más esto, la comunidad va a estar más viva, más esto. ¿Y qué es lo que pasa? Un activismo en la iglesia no sirve para nada cuando le falta el alma. Mucho hacer pero sin alma. Quiere decir mucho hacer pero sin contar con esa intimidad con Dios y sin esa acción del Espíritu de Dios. Mucho hacer para nada. En toda la actividad y en toda la pastoral de la iglesia necesita el alma. Tener alma. Y un alma apasionada por las cosas del Señor, que infunde en todo lo que tú haces, lo infundes. Cuando falta el alma, entonces todo es una carga y nos crea fatiga.
ahora tengo que ir a dar catequesis, ahora tengo que visitar a los enfermos, ahora tengo que ir a misa, Cuando falta el alma te crea fatiga y se convierte en una carga lo que te tiene que llenar de vida. Y después otro obstáculo, faltan dos, uno es el espiritualismo. Es los que miran al cielo pero no miran a los hermanos. Los que siempre, Señor, Señor, no por decir mucho Señor, Señor, entrarás en el reino de los cielos. No por estar mucho con el Señor, tú vas a cambiar este mundo. Tú ve al Señor para después ir a los hermanos, porque si no vas a los hermanos, tú no vas a transformar el mundo. El espiritualismo es olvidándose, en los que están viviendo, mirando al cielo, olvidándose de esta tierra. Son aquellos que aman lo celeste y desprecian lo terrestre, los que se sienten iluminados y perfectos. El reino de Dios en este mundo supone creer que Dios ha vencido al mal, a la injusticia y a la muerte. Y nosotros somos las manos de Dios. Se trata de un compromiso, de una entrega y de implicarse en la misión. Y termino con el secularismo. Se ha ido abandonando progresivamente ¿de dónde viene ese secularismo? Pues viene en la Iglesia que se ha estado diciendo, mira, aquí lo que hace falta es hacer por los demás, vamos a ayudar a los pobres, vamos a ayudar a esto, vamos a ayudar a lo otro, vamos a esto, pero ¿qué ha faltado? Se ha abandonado la Eucaristía, se ha abandonado la vida de oración, se ha abandonado el sacramento del perdón, se ha abandonado la formación cristiana. Yo no necesito conocer más, yo ya con lo que sé tengo suficiente. Y la celebración de la fe, por lo que han perdido toda la riqueza espiritual que tenía que impregnar en sus acciones. Sin la vida sacramental, sin la vida de oración, sin ese deseo de conversión y eso, tú no vas a cambiar nada. Se convierte en una iglesia secularizada, una iglesia sin Dios que se puede convertir en una peña rociera o en una peña de otra cosa, o en una hermandad que no tiene alma, que no tiene fraternidad, que se llaman hermanos pero no lo son, porque en realidad no hay cercanía de unos con otros, ni nos conocemos, ni nada. Entonces, en la Cuaresma se invita a la Eucaristía diaria y se invita a la santificación también a través de la confesión. Es algo que el obispo ha insistido y también el Papa ha insistido, que este año y también nosotros pues pretendemos, cuando sea la fiesta del Sagrado Corazón, iremos a ganar el jubileo en San Francisco, que es iglesia jubilar, iremos en peregrinación y después haremos nuestra consagración al Sagrado Corazón en el azulejo que está afuera, pero también pretendemos hacer una convivencia y para ganar el jubileo en el Santuario de la Oliva y otro también que se nos pide pues en el tiempo de Pascua en la catedral. Eso a nivel de arciprestazgo se va, bueno, nosotros la parroquia vamos a hacer lo de la Oliva y después también vamos a proponer un día para la catedral para ganar el jubileo. Así que yo creo que aquí está pues muchas de las ideas y cosas que no había escuchado muchas veces ya, pero que es necesario reavivarlo, recordarlo, interiorizarlo y hacerlo vida, ¿no?
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Preguntas para meditar. ¿Qué experiencia tienes de sentirte llamado? ¿A qué te llama Dios? ¿Cuál es tu misión en este momento? ¿Piensas que estás en el camino o tienes que reorientar tu vocación? ¿Cómo renuevas tu sí a Dios cada día? ¿Qué medios utilizas para ellos? ¿Cómo vives el contraste entre tu pobreza y pequeñez y la grandeza de la misión que el Señor te encomienda? ¿Cuáles son tus resistencias contra la esperanza en el seguimiento de Jesús? ¿Todas tus esperanzas están orientadas hacia la gran esperanza de participar de la gloria y la resurrección del Señor?